Yo pensaba lo mismo. Yo pensaba lo mismo, que estaba lejos de nosotros, pero créanme que cuando lo vemos de cerca, como lo vi yo como madre de familia, que tuve un niño afectado a consecuencia del fenómeno bullying, me di cuenta de la necesidad imperiosa de que las instituciones tienen que hacer presencia, que esto ya no puede seguir siendo un tema de chismes de padres o simple y sencillamente cosas de niños. La situación es grave, y es muy grave porque sí está invadiendo nuestras escuelas, está este fenómeno, o sea, lo que es la intimidación escolar para nosotros, lo que nosotros lo vivimos también en nuestra niñez, en nuestra juventud, pero hoy en día existe más y es más violenta a consecuencia precisamente de los métodos cibernéticos. ¿Qué sucede? Ese teléfono celular que desgraciadamente ha ayudado a los niños a hacer el texting, que son los textos agresivos, majaderos, en donde manipulan la personalidad de la criatura. El sexting, que es en donde vienen las fotografías, ¿sí?, tomadas, que a veces hasta por descuido, sobre todo en colegios o escuelas donde tienen que hacer cambio de ropa, de uniformes, y los alcanzan a tomar desnudos, o se meten al baño, o simplemente entre varios intimidan al chico y hacen ciertas fotografías que ponen en ridículo al joven. Esto lo suben precisamente a las páginas en donde los chicos, las páginas sociales, en donde destruyen a este chamaco. Padres de familia, tener conciencia, porque somos nosotros los que generamos este chico violento o este chico intimidado. ¿Por qué? Hay violencia intrafamiliar, hay abuso sexual dentro de la casa y simple y sencillamente hay a veces el adjetivo de que eres el tonto, el que no sabes nada, eres un bueno para nada. Entonces el chamaco se lo cree en casa. Lógicamente llega a la escuela y llega desarmado, llega igual, pensando que no vale nada. Y cuando es abusado o además todavía violentado físicamente, ya es una costumbre en ellos. Entonces sí, esto es real, sí existe. En ningún caso es parte del proceso de aprendizaje, los juegos de poder, de hasta dónde, hasta cómo puedo, no sé si soportar o defenderme. No puede ser hasta algún nivel cosa del aprendizaje, cosa de los niños. Sí, es parte del aprendizaje el saber que somos vulnerables, es parte del aprendizaje el saber que hay alguien más fuerte que yo o que yo puedo ser más fuerte que él. Aquí lo que no se vale es de que yo, papá, te estoy fomentando y diciendo, caray, ve y pártesela, ¿no? Con palabras textuales que lo he escuchado. No, eres un tonto, esto tú tienes que resolverlo. O al revés, tú eres grande, tú eres fuerte, tú eres el mejor, ¿sí? Vales mucho y porque vales mucho todo el mundo te tiene que respetar. Hay niños que tienen tan elevada esa autoestima, entre comillas, que papá le dice que no hay nadie arriba de él. Entonces, cuidado de aquel que esté arriba de él, y muchos de estos casos son los niños que se les llaman nerds, por ejemplo, que son los chicos estudiosos, los chicos talentosos dentro de las escuelas, los niños educados, los niños que tienen buena conducta. Estos son los niños que verdaderamente empiezan a agredirlos, porque no hay que recordar una cosa, no nada más violenta el que hace el acto, el golpe, la agresión física o verbal, sino también violenta el que está observando. Y entre ellos también hace bullying el maestro, hace bullying el director de la escuela, porque se hacen los omisos, los oxisos, los ciegos, los sordos, los mudos. Entonces dejan crecer más el problema y el violentado, en vez de tener un respaldo en las autoridades escolares, se convierte ahora sí en una víctima real. Sí tenemos que aprender, como todo niño, como todo adolescente, a convivir, a saber que hay alguien más fuerte que yo, a entender que también yo puedo ser más fuerte que otro, pero hay que tener control. Y mientras que no haya control, mientras que no haya medida, seguirá existiendo esta intimidación que va creciendo más y más. Fíjese que en el pasado yo fui integrante de una familia de 8 hijos. Ya soy una persona adulta, pero créame que nadie me tenía que enseñar cómo ver la violencia o cómo parar la intimidación, porque la vivíamos. O sea, a veces las agresividades entre hermanos, los juegos, el juego de poder, yo soy más fuerte, yo soy más adulto, lo entendíamos y eso era una enseñanza. Vea, hoy en día nuestros hijos son familias de 1, 2 criaturas, quizás 3, ¿sí? Pero estos niños ya no salen a la calle por miedo, pues a la violencia también que hay en calle.
que muchos papás creen que mantenerlos encerrados, pues es una manera de tenerlos seguros. Pero yo creo que están más inseguros, porque mire, están aprendiendo con las nanas que son el internet, juegos de video, esa televisión, que por ejemplo el cable no hay un control, ¿sí? Que en donde estamos con la pornografía a luz del día. Quiero que sepa que hay niños de kinder, de tercero de kinder, que hacen bullying sexual. ¿Cómo? Y lo he discutido muchísimo. Sí, hay intimidación. Y tengo muchos casos reportados ¿En jardines de niños? En jardines de niños. Pero esas son conductas aprendidas. Porque una cosa es la exploración. Volvemos como a la pregunta que me hizo hace un momento. Puede ser parte de cierto aprendizaje. Es parte de tu aprendizaje. Que incluso se debe tener control, ¿verdad? Tener atención de los padres. Exactamente. Incluso eso. Pero créanme que cuando a mí me llegan este tipo de casos en donde ya hay penetraciones de objetos, donde hay penetraciones a lo mejor de botellas, de salchichas, hasta de los niños de tercero de kinder, que ya hay penetración de su pene o hay masturbación a tal grado de sangrar el pene del otro chico o de la niña, infecciones graves que yo he tenido registradas. ¿En jardín de niños, señora? Jardín de niños, don Santiago. Créame que yo me espanto, porque ¿en dónde están los maestros? Pues todavía hasta la fecha no he sabido si la Secretaría de Educación Pública va a hacer alguna sanción, porque tienen los nombres de los jardines de niños, tienen los nombres de los maestros involucrados, tienen nombres de jardines de niños particulares, ¿sí? ¿Y qué hace uno? Simplemente el ver que una madre fue hasta agredida por la supuesta dueña de un jardín de niños. Le pusieron un cuadro y hasta la golpearon por haber denunciado. Entonces, ¿qué le quedan a los padres, pues? ¿Cómo podemos parar esto? Es la denuncia, no hay otra cosa. Pero ¿sabe cuándo denuncian? Pues es el miedo al desconocimiento de lo que va a suceder, qué me va a pasar, qué represalias voy a tener, hasta por parte de la Secretaría. El miedo, ¿ay qué dirán? ¿Qué va a decir Manganita, Sutanita, mi prima, la sociedad? Y el miedo a enfrentarse a la realidad. Tenemos homicidios, tenemos suicidios registrados, pero hace falta más, porque lógicamente tenemos que considerarlo como un problema de salud pública para que se pueda llevar una estadística real. ¿No lo consideran? No lo consideran, no existe todavía, pero voy a seguir luchando por ello. ¿Sabe por qué? Porque tenemos hasta aquí en Jalisco 2 suicidios, aquí en Guadalajara. Y no puedo decirle de qué colegios, ni mucho menos, pues son colegios particulares. Hay un niño de primaria y un niño de secundaria. Tenemos a nivel nacional homicidios registrados en varios estados. Tenemos también un chico que quiso ser multihomicida, pero él mismo se entregó, hijo de catedráticos de una universidad allá en Sinaloa. O sea, ya hablamos de nuestros problemas. Ya no hablo de Estados Unidos, ya no hablo de Europa. ¿Cómo se da cuenta de que su hijo es víctima? Lo primero que a mí se me ocurre es, pues porque llegó golpeado. Pero pues me peleé, no pasó nada, me caí, ¿no? Así es. Mire, hay muchas formas. Hay niños que pierden el apetito o comen de más. Empiezan a cambiar sus conductas. El niño se empieza a ser retraído. El niño empieza a hacerse agresivo dentro de casa y sumiso en la escuela. El niño pierde sus horas de sueño. Tiene miedo. El niño se orina en la cama porque empieza a tener este tipo de retrocesos por el miedo. El niño o adolescente empieza también a tener conductas diferentes, como el morderse las uñas, el no querer ir a la escuela, el levantarse tarde, el evitar de cualquier manera hablar de la escuela. Cuando llegan golpeados, a veces puede ser hasta en deportes, pudo haberse caído, pudo haberse golpeado por cualquier otra razón, pero nunca lo va a decir. Cuando no hay comunicación, y esto se lo debemos precisamente a que los padres de familia hoy en día hemos abandonado las trincheras, yo les digo, tenemos que salir los dos a trabajar para sacar adelante el hogar por la situación económica de nuestro país, pero da la situación de que los padres dejamos nuestras responsabilidades no nada más a la nana física que cuida a nuestros hijos, o al abuelito, o a la tía, o el primo, sino también, como le decía, a las nanas que son la televisión, los juegos de videos, el internet, o sea, y la calle donde está la prostitución, las drogas. Si rescatamos nada más 5 valores para nuestra sociedad, serían la espiritualidad, manejes la religión que tú quieras, pero debes de creer en algo supremo, algo que te dé el respeto. Hoy los muchachos ya no creen en nada,
no creen ni en ellos mismos. El amor está olvidado, porque los padres llegan cansados, la madre llega angustiada y lo que quiere es de que salte tantito, vete a la calle y ya no te quiero ver. Yo hablo con jóvenes y niños y lo triste del caso es de que se pierde esa comunicación. La tolerancia, el respeto y sobre todo, honestidad. Si esos 5 valores los recuperamos, téngalo por seguro que estaríamos del otro lado.